Hola, y muy buenas noches. Esta vez, con un video análisis más parecido a los vídeos de noticias. Como siempre, Daniela y Alexandria me ayudarán con el vídeo. Yo diré una parte y ellas le continuarán. Empecemos. Hacerse con un hueco en el populoso género shooter pasa de día de hoy o por hacer las cosas muy bien o por ofrecer algo rompedor y novedoso. Los chicos de 4A Games tratan desde su inicio como estudio de hacer las dos cosas al mismo tiempo, cosa harto difícil sobre el papel, pero sin embargo ya lo consiguieron con éxito con Metro 2033. Un título de 2010 basado en la obra literaria homónima de Dmitry Glukhovsky que logró cuajar un título aplaudido con unanimidad bastante generalizada tanto por el público como por la crítica. Las ventas garantizaron una segunda parte, y la viabilidad económica de una serie que tras la bancarrota de THQ sería comprada a comienzos de este año por unos de Ed Silver que se limitaron a hacer lo que debían. Tratar de que los desarrolladores notaran el cambio lo menos posible y, sencillamente, dar algo más de tiempo al estudio ruso para terminar el título de la mejor forma posible. Precisamente una de las pocas pegas que se le interpelaron a su predecesor fue la del acabado, así que en esta ocasión parecía más que razonable pensar en lo necesario que resultaría un plus en este sentido que garantizaría ese plazo extra de desarrollo que se tradujo en un retraso. Ahora, con el juego en las manos, tenemos un producto definitivamente más redondo en términos de pulido e incluso mecánicas de combate. Un lanzamiento que puede haber perdido algo de frescura y que, definitivamente, es mucho más directo y accesible que su predecesor, pero que en definitiva sigue conservando ese componente único que hace que no se parezca a nada. Last Light no solo es una segunda parte de lo más recomendable, sino que además es uno de esos lanzamientos que nos recuerdan una vez más que el género shooter no tiene por qué renunciar a los conceptos únicos ni a las ambientaciones cuidadas con pasmoso buen gusto. Bajo un cielo de hormigón. En el nuevo Metro volvemos a ser Artyom, el ya veterano héroe de acción de la serie, que vuelve a vivir aventuras y desventuras en las redes de túneles subterráneos de Moscú. Ahí se refugia la humanidad tras un evento postapocalíptico que ha dejado a nuestra raza diezmada y condenada a malvivir en un subsuelo plagado de amenazas, y donde las salidas al exterior significan la muerte. Todo comienza acto seguido de lo visto en Metro 2033, recogiendo su hilo narrativo justo donde aquel lo dejó. Ahora el protagonista está afiliado en uno de los distintos bandos entre los que se han dividido los supervivientes de esta catástrofe postapocalíptica, un tenebroso y deprimente punto de partida que se presenta una vez más como una inmejorable base para una apasionante propuesta argumental que comienza de forma demoledora. Si jugamos en su momento al original todo eso que ganamos en términos de contexto, pero si no lo hicimos no importa tanto como pudiera parecer puesto que lo que se nos cuenta en Last Light es un arco argumental completamente nuevo. Con fuertes raíces con su predecesor, lógicamente, el título no impide sin embargo su disfrute como ente independiente. Nada más comenzar, de hecho, se nos pone en antecedentes de la situación general con una bella cinemática, y poco a poco iremos descubriendo en los primeros minutos que el protagonista ha llevado a cabo algunas acciones de cuestionable ética sobre la inocua raza mutante de los oscuros. 4A Games, de este modo, adopta de forma obligatoria uno de los finales del original como banderazo de salida, el más oscuro sin duda, pero que sin embargo deja una pequeña aureola de esperanza en forma de un superviviente de esa especie al que deberemos perseguir y localizar. Es imposible contar nada más sobre el juego sin incurrir en los siempre evitables spoilers, de manera que ahí lo dejamos. Solo diremos que la aventura sigue claramente el planteamiento dividido en breves capítulos de su predecesor, y planteándonos una línea recta a recorrer con pequeños recovecos que investigar para tratar de ofrecer esas pequeñas gotas de exploración que tan buenos momentos nos ofrecieron en la primera parte. Al comienzo trabajaremos para la Orden, una organización formada por veteranos de los comandos de fuerzas especiales rusos, pero poco a poco los incidentes se irán sucediendo para vapulear nuestro camino y distraernos constantemente de nuestro objetivo último, y para ponernos en contacto con el resto de peligrosas facciones que moran los subterráneos. Moscú arrasada y la población rusa sobreviviendo de malas maneras en la red de túneles de metro. ¿Puede haber algo peor? Sí, peligrosos mutantes y una guerra de facciones. Lo más importante del título vuelve a ser su universo, muy por encima incluso de la historia de Artyom. No se nos debe malinterpretar, tenemos en buena estima el argumento de Last Light, pero resulta algo estándar y con un punto incluso predecible.
Hay algunos giros y golpes de efecto y su voluble mundo hace que a menudo quienes parecían amigos son en realidad enemigos y viceversa, pero sorteadas esas pequeñas sorpresas lo que nos queda es un hilo más que razonable para un shooter en general e incluso algo exiguo comparado con la rica trama de 2033. Por si fuera poco, el personaje principal pide a gritos una voz con la que comunicarse con los que le rodean. Algo que no solemos tener en cuenta en los shooters, casi siempre protagonizados por héroes silentes, pero que en esta ocasión es una limitación absurda. Especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los NPCs que lo rodean a menudo le inquieren con preguntas y comentarios que exigen respuesta. El bestiario y la ambientación, en cambio, siguen gozando de las mismas virtudes, con el mismo estilo opresivo también cuidado para las partes de la acción, y con esas deprimentes y sórdidas áreas seguras para los civiles que son el único lugar donde podemos dar descanso a nuestro estado de tensión permanente. No podían faltar a su cita las misiones que experimenta el protagonista con frecuencia, y que si bien reducen nuestra participación en ellas con respecto a lo visto en el pasado, lo cierto es que siguen contando con muy buen aspecto. De hecho, uno de los mejores titulares de Metro 2033 no era solo su cuidado ambiente, sino también su rico cosmos y su potente telón de fondo, expuesto además de forma sensacional, y con mayor interés incluso que el propio hilo argumental. La segunda parte apuesta por lo mismo, con un planteamiento un poco más directo en términos generales, pero con los mismos tics y gestos identitarios en cuanto a la importancia de los compañeros o a la repetición de determinadas situaciones previstas hábilmente con la intención de sumergirnos en su universo. Algunos de los aspectos que más nos han gustado es la renovada importancia que tiene la presencia de los distintos ejércitos paramilitares en posiciones encontradas, con unos bandos comunistas y nazis convenientemente enfrentados y con nosotros en medio. No hay medias tintas en el tratamiento de estas ideologías políticas extremas dentro del videojuego. Ambas son nocivas y detestables para los chicos de 4 agames, y en los dos casos acaban siendo rivales casi tan temibles como los mutantes y las criaturas monstruosas que moran su mundo. Hola, soy Daniela, y bueno, me toca decir el tema, la política. Este argumento, de la vida real tiene mucha importancia en Last Light. Hay varios bandos enfrentados por sus ideologías y por sus ideas en cuanto al trato de mutantes. A caballo entre dos mundos. De nuevo, todo el universo de Last Light se divide en un binomio. Por un lado las partes bajo tierra y, por otro, todo lo que se encuentra en la superficie, en trayectos muy guiados destinados a hacer avanzar la narrativa. El tiempo que pasamos sobre la Tierra es, en términos cuantitativos, sensiblemente inferior una vez más al que transcurre en el subsuelo, y eso se debe a que estas áreas exteriores están llenas de peligros. Ambas partes del juego son bellas a su manera, y las dos están también cargadas de desafíos a los que hacer frente, aunque las dos son afrontables desde perspectivas muy distintas. Así, por ejemplo, sobre tierra los peligros son máximos, pero tenemos variadas formas a la hora de plantarles cara. Los enemigos humanos son los que más abanico de opciones presentan, a menudo organizados en patrullas o en defensa de bases. Un mínimo de paciencia en nuestra planificación nos permite estudiar sus movimientos al detalle y obrar en consecuencia. El juego alberga a todo tipo de jugador en su estilo de combate, tanto al sigiloso como al ruidoso y más visceral. Sin embargo, sus recompensas son mayores en términos de diversión jugable y gestión de recursos si nos inclinamos por la primera. Hasta tal punto es así que en los niveles de dificultad más altos los tiroteos de salida a pecho descubierto son poco menos que inviables contra los más o menos bien organizados enemigos. Así que queda claro que es muy recomendable tomárselo con calma. Unos segundos apostados en un lugar oscuro, sabremos de nuestra visibilidad gracias a un instrumento en nuestra muñeca, nos permitirán visualizar con claridad la táctica más recomendable a asumir, pero también empaparnos del ambiente del juego mediante el estudio de los movimientos de los rivales y la escucha de sus conversaciones. Prolongar la oscuridad apagando luces será una opción definitivamente a tener en cuenta. ¿Qué hacer acto seguido? Lo más lógico. Tratar de separar a nuestros enemigos e ir acabando con ellos uno por uno sin hacer ruido, asesinando o dejando inconscientes, o también mediante ejecuciones silenciosas o con otras actividades igualmente discretas como el lanzamiento de cuchillos. El programa se divide en arenas y pasillos que se alternan con destreza a nivel de diseño para lograr variedad, y son los primeros precisamente los que más juego deparan puesto que permiten poner en práctica nuestras tácticas ante importantes conglomerados de enemigos. La inteligencia artificial no es demasiado brillante, más bien todo lo contrario, con muchos errores y comportamientos absurdos, pero el juego no perdona y decididamente es desafiante si lo deseamos, aunque definitivamente resulta menos cruel que su predecesor.
Los escenarios están muy cuidados y se cuentan entre los principales responsables de la maravillosa ambientación del programa. Eso sí, debe quedar claro que la endiablada dificultad de Metro 2033 no se traslada tal cual a Last Light, ni mucho menos. El nuevo trabajo de 4A es mucho más accesible a cualquier perfil de aficionado, con un nivel de reto más bajo independientemente de la dificultad que escojamos de salida. Esto se debe no solo a que los tiroteos han mejorado bastante en sí mismos, y desde el punto de vista más puramente relacionado con su acabado, sino también porque se ha incrementado de forma notoria la cantidad de checkpoints, y asimismo porque el nivel de oposición de todos los adversarios se ha reducido notoriamente. Lo primero es una noticia positiva de forma clara, puesto que las armas responden mucho mejor, es más fácil apuntar y sentimos en mayor medida que nuestros proyectiles impactan sobre el cuerpo de los enemigos. La segunda no tanto, puesto que derrumba cierta efectividad del título en cuestiones de claustrofobia, angustia y sensaciones extremas de las que hacía mayor gala el original. Así que podemos decir que en términos de combate Last Light es un juego más exacto y decididamente académico que el primero, pero también es uno que por el camino, aunque por otros motivos, ha perdido algo de su componente único. De acuerdo en que en la primera parte encajaba algo del rudimentario rendimiento de las armas en términos de la fabricación casera del arsenal, sin embargo huelga decir que como segunda parte, que había que exigir un mayor trabajo en este sentido, y es exactamente lo que hemos recibido. No obstante, para explicar el descenso en la dificultad, hay que hablar únicamente de las intenciones de sus responsables por, seguramente, alcanzar a un público algo menos hardcore que el del anterior título. Esto no solo facilita la entrada a sus tiroteos, sino que también, por poner un ejemplo, disipa la preeminencia de todo el complicado y vil sistema económico que nos obligaba a tener en cuenta 2033. Uno que sigue aquí presente pero que cambia su rostro, obligándonos a hablar precisamente de lo que rodea los tiroteos del título, uno de los aspectos clave del programa en el pasado y que han diluido su fuerza en esta entrega. Los oponentes mutantes, por el contrario, son algo más directos en su forma de actuar, lo que supone que las tácticas con ellos no valen. Ahí lo que es importante es administrar adecuadamente los botiquines, utilizar los accesorios como los explosivos y no malgastar ni una sola bala, apostando por una puntería concisa y precisa. Hay varios tipos de criaturas, voladoras o terrestres, pero todas tienen en común que son peligrosísimas, y que exigen buenos reflejos a la hora del apuntado y de estar atentos a sus movimientos. Atacan en oleadas y su comportamiento entra dentro de los cánones de lo lógico, con algunas dudas en cuanto a su trazado de rutas, pero con un rendimiento letal y mucho más trabajado en cuanto a diseños, actividad e incluso absorción de impactos que en el primer juego. Ellos habitan tanto las áreas sobre la tierra como las del subsuelo, aunque en distintas formas entre unas y otras. Precisamente, y ahondando en ello, toda la riqueza del subsuelo contrasta con la muerte que se respira en la superficie que, por si fuera poco, es literalmente desoladora desde el punto de vista de los seres vivos que la pueblan, reduciéndose a bestias muy peligrosas y aún más demoledoras. Ahora, me toca a mí. Soy Alexandria, y diré el tema tecnología y gráficos. Los momentos impactantes son una constante en el título, el juego apuesta por la espectacularidad mucho más que el anterior. La optimización, por otro lado, ofrece buenos resultados en la versión para PC, aunque hay un rendimiento problemático en API que esperemos se solucione con parches. El juego es un absoluto dispendio desde este punto de vista en su versión para compatibles, de modo que es un alivio comprobar que el lanzamiento ofrece buenos resultados en una amplia gama de ordenadores. 2033 ya ofrecía hace 3 años muy buenos resultados en este campo, pero el salto adelante experimentado por esta entrega es cualitativamente superior incluso teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. En el equipo de pruebas habitual de redacción de gama alta media, i7, 8 GB de RAM, GeForce GTX 560 Ti, el producto ha ofrecido muy buenos resultados a una resolución de 1280x720 con todas las opciones visuales maximizadas a excepción del anti-aliasing. Sin embargo, tratando de reproducir el estándar de 1080p ha habido que reducir bastante algunas de las características para poder superar unos pocos satisfactorios 25 frames por segundo. ¿Con qué haremos jugar? Los ya mencionados, además de desenfoque por movimiento, filtros de texturas, calidad general, una muy recomendable sincronía vertical y la teselación. En última instancia, y ya abordando el tema del sonido, el juego ofrece un gran resultado.
La banda sonora cuenta con un muy buen nivel en términos musicales, con partituras más o menos inspiradas pero que definitivamente cumplen su función a la perfección. Los efectos de sonido están también muy bien terminados, y el título llega doblado al español con un nivel de dramatismo y una elección de voces a una altura más que aceptable. En pocas palabras, Metro Last Light es una de las muy buenas noticias que nos deja el género shooter este año, y es un título que no defraudará a los fans de las experiencias cargadas de personalidad. Su rico universo, su impresionante apartado gráfico y su apasionante punto de partida se cuentan entre las mejores virtudes de un juego más accesible y directo que su primera parte. 4A sigue reivindicándose como uno de los estudios a seguir en la acción en primera persona.